Nuestro siguiente invitado, Ramón Arenas, portavoz de Unidos por Laredo. Ramón, buenas noches. Buenas noches, Inés. Encantado de estar con vosotros. Y nosotros de repasar este pleno. Pleno el pasado jueves, larguito, pleno largo, pleno en el que yo personalmente pongo encima de la mesa como tema principal. No digo que otros temas sean menos importantes, pero este toca el bolsillo de los ciudadanos. Bonificación fiscal, lo proponía el equipo de gobierno, lo proponía la Concejalía de Hacienda, bonificar en un 5% 3 impuestos, el IBI, el IAE y el impuesto de circulación. Yo ya había hablado contigo, Ramón, en COPE, y tú ya me habías explicado que la postura de Unidos por Laredo iba a ser la de, bueno, no me voy a oponer a que haya una bonificación fiscal a los ciudadanos, pero tampoco os voy a decir que lo estáis haciendo bien porque lo podríais hacer mejor. ¿Más o menos es así? Sí, más o menos es así, y lo cierto es que a este equipo de gobierno se les atragantan los expedientes. Pero no es sino es que tenemos la experiencia desde hace 3 años para acá de que pues no atinan con el procedimiento, el expediente. Lo que tú tienes que tener en cuenta es hacer un cronograma como responsable político, y luego en la pluralidad de funcionarios, empleados o administraciones que tengas que estar en contacto y con los diferentes informes y autorizaciones, el político lo que tiene que hacer es un seguimiento. Entonces, claro, tienes que entender el expediente. Y tienes que aplicarlo. En este caso concreto se vincula perfectamente con la crítica que hacíamos al equipo de gobierno de no haber sabido hacer bien la modificación de las ordenanzas fiscales, donde nos prometieron que se iban a rebajar algo así como 1,5 millones de euros. Se les llenaba la boca y lo anunciaron, a los 4 vientos, y al final no supieron aplicar un sencillo artículo 17 de la Ley de Haciendas Locales, porque ni siquiera atendieron a lo que establece el artículo 17, que tiene que publicarse en el tablón de anuncios del ayuntamiento. Son cuestiones tan sencillas y tan significativas de la carencia y falta de entendimiento o de aplicación de este equipo de gobierno con los expedientes, que al final lo que están sucediendo, y muchos ciudadanos no lo entienden, ¿por qué nos vuelven a pasar otra vez 2 veces el recibo de una misma tasa o impuesto? Pues sencillamente porque lo hicieron mal. Si le habían rebajado 10 euros, como esa ordenanza tiene que seguir viva, no con la modificación que hicieron, sino anterior, pues tienen que volverle a pasar este recibo por lo que no les cobraron. Entonces, los ciudadanos no lo entienden. En este caso concreto, nosotros lo que criticábamos fundamentalmente es ¿por qué no hacen una reducción de los tipos impositivos, de las tasas y de los impuestos? ¿Por qué se va a la bonificación? Porque aquí... Entiendo, ¿crees, Ramón, que eso es por no aprobar una nueva ordenanza fiscal? Ahí hay 2 cosas. Primero, eso es por no cumplir y no ser coherente con lo que habían propuesto, que esa es la voluntad política fundamental. Eso denota que no son coherentes, porque esa promesa al final se ha quedado en agua de borrajas. Y en segundo lugar, lo miramos verdaderamente con lupa, este expediente, y entonces hicimos las preguntas a los técnicos que nos pudieron informar si se estaba haciendo bien o mal, porque lo que nosotros entendíamos, y me parece, y tiro de memoria, que es el artículo 16.1, 16.2 de la Ley de Haciendas Locales, donde dice que la modificación de las ordenanzas pasa por la publicación íntegra del nuevo texto de forma definitiva después del acuerdo definitivo en pleno. ¿Qué sucede? Que aquí no se iba a la modificación peculiar y singular de las ordenanzas que rigen el impuesto de actividades económicas o de vehículos o de IBI. Se ha ido a una modificación de la ordenanza general, y teníamos muchas dudas que se estuviera haciendo bien, porque entendíamos que lo que se tenía que introducir esas bonificaciones en todas y cada una de esas ordenanzas. Al final estuvimos hablando en el ámbito siempre de la lealtad, y para hacer bien las cosas estuvimos hablando con el tesorero y le trasladamos nuestras dudas. Y en un principio dice, pues lo voy a mirar, porque también se le generaron dudas al tesorero, y luego me llamó por teléfono y me mandó un WhatsApp y me dijo, lo podemos hacer así por las disposiciones finales de esas 3 ordenanzas. Por eso yo en pleno decía que lo que hay que hacer es bien el trabajo, porque luego en el futuro, cuando alguien consulte esas 3 ordenanzas, no vienen ahí las bonificaciones, vienen en la ordenanza general, se tienen que remitir a esa disposición final
que te deja un poco pues en la inseguridad jurídica de leer lo que pone en una ordenanza y no saber exactamente la trascendencia y el contenido total de esa ordenanza, porque tienes que ir a la ordenanza fiscal general. Por eso yo decía que lo que habría que hacer era hacer una modificación de todas y cada una de esas ordenanzas para que de forma independiente, cuando alguien coja la ordenanza, ahí vengan las bonificaciones, porque si no tiene que hacer una suposición, una hipótesis en base a esa disposición general de que viene en otro lugar. Entonces, tenemos tiempo, y ahora, por ejemplo, yo les dije en ese mismo pleno, que duró hasta las 3 de la madrugada, ya uno le entraba sueño, le entraba risa, le entraban hasta ganas de llorar, porque claro, es... hambre y ganas de ir al baño, todo, hasta las 3 de la madrugada. Sí, todas las necesidades fisiológicas, luego el sueño, porque claro, cambian los biorritmos y tal. Y yo les decía, digo, bueno, es que lo que hay, les dije que cuando se publica una ordenanza, la modificación de una ordenanza fiscal, cuando se habla de los 30 días que tiene que estar publicada en el tablón de anuncios, son 30 días hábiles. Por eso yo les dije en las anteriores modificaciones fallidas de las 11 ordenanzas fiscales, que al final no lo supieron llevar a cabo, cuando se llevó a pleno, que me parece que era el 26 de noviembre, 2 días antes, el 24 de noviembre, se había llevado a comisión, yo lo había leído, había mirado y había sacado los días. Y los 30 días hábiles, si lo hubieran llevado a través del tablón de anuncios y hubieran cumplido lo que establece el artículo 17 de la Ley de Haciendas Locales, no salían los días. Nos íbamos al 14 y 15 de enero. Por lo tanto, ya no estábamos en tiempo y forma. Por eso yo en aquel pleno les dije, y ahí está la hemeroteca y ahí están los vídeos, yo les dije, vamos tarde, mal, deprisa y corriendo. Alguno de los portavoces del equipo de gobierno decía que eso le sonaba a chiste. Claro, a chiste fue que al final lo hicieron mal, lo hicieron tarde, lo hicieron deprisa, lo hicieron corriendo y no se llevó a cabo la reducción. Entonces yo por eso, cuando se ha metido esta bonificación, que cuidado, la bonificación, y lo explica muy bien en el informe el tesorero, la bonificación, para que lo entiendan todos los ciudadanos, es un toma-daca. La administración, el ayuntamiento dice, oiga, nosotros le bonificamos siempre y cuando usted domicilie en el banco el pago de estos 3 impuestos. ¿Qué sucede? Y lo dice el tesorero, no me lo invento yo, ni lo tengo que deducir. Sucede que la administración, para darte esta bonificación, al final se está beneficiando en menos empleados, en menos papel, en menos tiempo. Entonces diríamos que lo hace también de una forma interesada, que está bien, pero yo, que tengo un temperamento liberal, yo considero que la gente tiene que tener la libertad de hacerlo de una manera o de otra. No solamente pensar en el beneficio de la administración, también. Entonces, les dijimos, y es lo que te comentaba cuando me hiciste la entrevista en la radio, pues te decía, Corcho, no nos podemos oponer, pero no le podemos... No se puede uno oponer a No podemos oponernos fiscal, porque si va a beneficiar a alguien ya no nos podemos oponer. Nos parece escasa, nos parece exigua, nos parece incoherente y luego nos parece que no ir a una reducción de tipos e ir a una bonificación pues no es lo más acertado. Y luego, el 5%. Oiga, si nos habían prometido que en estos impuestos nos iban a bajar el 10 o el 15% reduciendo el tipo impositivo, nos mienten, nos engañan. Al final llevamos 3 años y los ciudadanos de Laredo ya ven cómo está el pueblo y ya ven cómo están actuando los gobernantes municipales, el equipo de gobierno. Y de ahí pues fue nuestra actitud de decir, vale, nosotros nos abstenemos, no decimos que sí, sabiendo que va a salir adelante, pero no impido que salga adelante, pero tampoco te digo que sí porque no me... Es una forma pues de censurarlos y de denunciar, pues una forma de actuar. Ramón, 2 mociones presentaba Unidos por Laredo, una que tenía que ver con mejorar los pasos de cebra del municipio y hacerlos más seguros, y otra, un plan global de atención a los mayores. 2 mociones que salieron adelante, 2 mociones que salieron adelante, como otras muchas que han salido adelante, porque son sensatas y de sentido común y, lógicamente, la corporación no se puede oponer. ¿Qué sucede? Que sepamos, todas y cada una de las mociones que hemos propuesto y que se han aprobado no se ha cumplido ninguna. Solicitamos que se arreglaran los caminos rurales, que están como si hubiera pasado por ahí una guerra, como la guerra de Ucrania. Oiga, que el Ayuntamiento de Laredo, ahora quiero saber el remanente de tesorería que tiene. Hasta lo que yo sé, hace 1 año o 2 teníamos 17 millones de euros de remanente de tesorería. 17 millones de euros de remanente de tesorería para que la gente haga un traslado a pesetas
son 3.000 millones de pesetas. 3.000 millones de pesetas. Y como digo yo, que está el ayuntamiento en la buchaca, los tiene en la buchaca. Claro, para gastarlos hay que hacer proyectos, tienen que reunirse con los técnicos, tienen que buscar las autorizaciones, tiempo, trabajo, claro. Entonces eso no se hace y por eso esos 3.000 millones de pesetas no sirven para arreglar los caminos rurales, que se han aprobado en una moción, no sirve para arreglar el paseo marítimo, uno de los lugares emblemáticos de Laredo, no sirve para ejecutar el proyecto de accesibilidad del paseo marítimo y de la playa de Salvé, que también nos aprobaron en otra moción, perdón. Tampoco sirve ese dinero que tiene el ayuntamiento para hacer los arreglos en las pistas de atletismo, porque habíamos solicitado que la gente recuerde que se arreglaran las pistas de atletismo, todos los edificios, las pistas incluidas, se pusiera hierba artificial. No han hecho nada y así suma y sigue. ¿No se ha ejecutado ninguna de las mociones que ha presentado Unidos por Laredo y se han aprobado? Que yo recuerde ahora, salvo que incurra en un error, que no quiero incurrir voluntariamente, no se ha cumplido ninguna de las mociones. Entonces, en este caso concreto, nosotros lo que habíamos hecho había sido, y sobre todo en el ámbito de la vía pública, que tenemos mucho cuidado y mucha atención, que es de todos, y entonces tenemos que estar viendo que realmente pues la gente pueda disfrutar del ámbito público. Lo que habíamos solicitado varias veces mediante escrito con registro de entrada, lo escrito se lee, habíamos solicitado que se arreglaran los pasos cebra. Laredo, los hemos contado uno a uno, tiene cerca de 404 pasos cebra, 404 pasos cebra, contados y señalizados. Dentro de esos 404 pasos cebra hay muchísimos que tienen un pavimento inestable, con socavones, está más señalizado, etcétera. Pero no es eso solo lo malo es que la gente se está cayendo en los pasos cebra. La gente, en el paso cebra que hay, para que la gente lo entienda, al lado del Pigal, se han caído, que yo sepa, 3 personas con nombres y apellidos. En el Cartago, en el otro paso cebra que está en el Cartago, digo, para que la gente de Laredo lo identifique. Se han caído 4 personas. El que está al lado de Regma se ha caído una persona, el que está al lado del registro de la propiedad, que yo sepa se ha caído una persona, que lo he dicho en alguna otra ocasión, que justamente trabaja, y no lo voy a decir quién es, en el registro de la propiedad. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros venimos pidiendo, solicitando de forma reiterada en las comisiones de obra por escrito, oiga, por favor, arreglen los pasos cebra, y se lo hemos explicado. Los pasos cebra es justo la intersección donde se atraviesa una vía de vehículos, y entonces con el peligro que conlleva. La gente, cuando cruzamos los pasos cebra, no miramos el pavimento, quedamos por hecho de que está en buen estado. Miramos a los costados, claro, por si viene un coche, porque ahí está el peligro. Y claro, ¿qué sucede? Que como haya un socavón, como haya una inestabilidad, se cae. Y yo lo que digo es, vamos a ver, si una persona joven se cae, yo qué sé, se rompe una pierna o un brazo o se hace un daño en la cara, como a una de las personas que me contaron lo que le había pasado, pues bueno, se recupera. Y digo yo, y si va una persona, por ejemplo, de 80 y pico años, que ya tenemos un 25% de población que tiene más de 65 años en Laredo, va una persona de 80 años, se cae, se rompe la cadera, ¿alguien se puede imaginar las consecuencias que eso conlleva para esa persona? Le ha condicionado toda su vida y la familia, y a ella. Entonces, corcho, que el ayuntamiento no solamente tiene la disposición, tiene la obligación de arreglarlo. Ahí vamos a la ley, a lo que establece la ley. Entonces, lo que dijimos en esa moción es, no solamente, por favor, no nos la aprueben, cúmplanlo, arreglen los pasos cebra. Y luego hay otra cuestión. En esos más de 404 pasos cebra que hemos contado en Laredo, tienen que estar bien señalizados, de forma vertical, por eso se llaman pasos cebra, pasos de peatones, para que se vean los que van a cruzar, y luego tiene que haber una señalización vertical, de tal manera que el coche a distancia vea que hay un paso cebra. Yo he estado hace poquito en Francia y he visto pues los diferentes pasos cebra. Cuando una persona se acerca a un paso cebra, se ilumina, de tal manera que si viene un coche por la noche lo vea. Vamos a ver, en Laredo tenemos dinero más que de sobra para hacer todos esos proyectos que necesitamos los laredanos. Lo único que es lo que digo, hay que hacer el proyecto, y hacer el proyecto conlleva trabajo. Ramón, que me quedo sin tiempo, pero cuéntame lo del Plan Global de Atención a Mayores.
El plan global de atención a mayores es ni más ni menos que adecuarnos a la necesidad que tenemos demográficamente en Laredo. En Laredo ya hay muchísimos mayores que tienen más de 60, 65 años, mucha 70 años, sí. Y entonces están en muy buenas condiciones físicas, porque además ahora pues con la higiene, con la alimentación, con la atención sanitaria, pues entonces la gente estamos prolongando la vida. Y una persona se jubila a los 65 años y puede vivir perfectamente, como es el caso de mis padres, hasta los 90 y pico, y en unas condiciones muy buenas. Lo que pretendemos desde el ayuntamiento es atender a las necesidades que puedan tener, necesidades asociativas o de todo tipo, que desde el ayuntamiento, al igual que se da a otras entidades como pueden ser deportivas, como pueden ser sociales, es lo que nosotros pretendemos, prestar una especial atención a las necesidades que tienen las personas mayores, y luego también lo expliqué y lo he explicado muchas veces en el pleno municipal. Normalmente siempre la dinámica que hemos llevado, la gimnasia o la metodología desde que se inició esta legislatura o mandato, ha sido llevar una moción recogida del programa electoral, como es el Plan de los Mayores, y luego una moción que atienda a las necesidades perentorias, como es el de los pasos de obra. Y creo que prácticamente, igual en alguna ocasión puede haber alguna excepción, pero prácticamente en todos los plenos municipales hemos seguido ese criterio. Por un lado llevamos lo que habíamos propuesto, el modelo de ciudad, el modelo de villa que tenemos de Laredo, con todas esas propuestas, y por otro lado las necesidades más perentorias. Ramón, me quedo sin tiempo para preguntarte más cosas, pero con muchas preguntas para la siguiente. Vale, pues muy bien. Estoy encantado de estar con vosotros, y siempre que me llaméis lo paso muy bien aquí contigo y encantado de informar. Y sobre todo lo que contamos cuando no estamos en cámara. Sí, correcto. Pero no lo podemos contar. Efectivamente. Ramón Arenas, portavoz de Unidos por Laredo, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Pausa y seguimos. Hasta ahora.